están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos. Ven, acércate para darte un pequeño abrazo. Espero que todo esté bien en tu vida y si no, pronto todo va a mejorar. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Porque yo lo digo y porque lo que yo digo se cumple. Eso espero. Oigan, el día de hoy les traigo un chismecito que la verdad, hermana, yo lo escuché y me dio unos escalofríos. ¿Cómo se dice? ¿Calosfríos o escalofríos? Déjame en los comentarios porque yo en una película una vez dijo una persona, no, se dice calosfríos, pero yo siempre he dicho escalofríos. Cuando se me puso la piel chinita, la piel de gallina cuando leí esta historia, me imaginé todo, hermana. Como te digo, yo siempre que leo las historias me empiezo a imaginar todos los panoramas, los escenarios, las personas, cómo son esto, shalala. Y yo la verdad es que cuando leí esta historia me dio miedo, me dio terror imaginarme la dueña de la historia, cómo vivió esta situación. Ay no, hermana, tienes que quedarte hasta el final, como ya le hice en el título del video. Viví con un coreano un infierno. Pero no, o sea, no te quiero spoilear la historia, quiero que te quedes. Y quiero que por favor tomes nota de todo lo que pasó. Bueno, no de todo, pero que agarres los mejores consejos de esta historia porque estoy segura que te puede funcionar. Y no me refiero solamente a un coreano, un mexicano, un chileno, un argentino. No, en general, en todo el mundo, en todos lados puede pasar. En todos lados puede suceder este tipo de cosas con cualquier persona de cualquier nacionalidad. Pero específicamente el día de hoy les voy a platicar lo de un coreano, pero por favor cuídense mucho. Así que vamos a comenzar. Si ya te suscribiste y activaste la campanita de notificaciones, ahora sí, vamos a la historia. Bueno, hermana, esta historia comienza cuando yo tenía aproximadamente 21 años, por ahí del 2018. Pero antes de comenzar de los 21 en adelante, quiero platicarte primero un poquito más para atrás, más chiquita. Yo siempre fui una niña que le gustó la cultura asiática y oriental. A mí me llamaba mucho la atención, yo siempre quise ir a conocer allá. O sea, yo estaba muy obsesionada con esto, veía anime, escuchaba el K-pop. Entonces a mí me gustaba mucho esto y tenía mucha curiosidad por explorar esa cultura. Bueno, para las personas que no sepan, el K-pop es un género de música. Yo hace muy poco lo conocí, por eso lo menciono, por si alguien más no sabe. Digo, yo creo que todos saben y era la única que yo no sabía. Pero hace muy poco supe que el K-pop era un género de música. Y bueno, ese género de música a mí me gustaba mucho. Y cabe señalar en esta historia que mis papás siempre me apoyaron demasiado en todas mis decisiones. Me apoyaban siempre, o sea, yo eligiera lo que eligiera, mis papás siempre me apoyaban, siempre estuvieron presentes en mi vida. Y hermana, yo siempre soñé con ir a Corea del Sur. Era mi sueño dorado, el sueño más grande, mi ilusión más grande. Y yo me visualizaba casada y haciendo una familia con un coreano. Ese era mi objetivo. Había chicas, hermana, que su sueño más grande era conocer al príncipe azul, ojos azules. No, el mío era un asiático. Yo quería casarme con un asiático porque pues era mi más grande sueño, ¿no? Cumplí 15 años y mi familia me regaló, unos tíos me regalaron una cantidad de dinero bastante considerable. Para ese momento mis papás, mi mamá sobre todo me dijo, no, a ver, no quiero que te gastes este dinero a lo güey. Lo vamos a guardar en el banco. Y yo me molesté en ese momento porque dije, güey, pues es mi dinero, pero más adelante se lo agradecería, ¿no? Para esto, hermana, yo tenía una amiga que le vamos a poner Karen, y Karen compartía el mismo sueño que yo. Yo soñaba, te digo, con ir a Corea, por lo menos una semana, así de vacaciones, rapidito, no sé qué, pero yo soñaba con ir a conocer, y Karen, mi amiga, compartía el mismo sueño conmigo. Mi amiga Karen y yo a los 16 años hicimos un pacto, así de que, a ver, vamos a estudiar, pero vamos a trabajar para sacar dinero y así poder viajar a Corea. Entonces así fue, yo estaba estudiando, estábamos trabajando, de mi sueldo no agarraba absolutamente nada, todo lo ahorraba para que cuando llegara el momento de irme a ese país, pues yo tuviera el dinero, ¿verdad? Mi amiga Karen también soñaba con casarse con alguien de allá, entonces dijimos, lo vamos a cumplir porque era nuestro objetivo principal, casarnos con alguien de allá, conocer allá, vivir allá, o sea, era nuestro objetivo. Pues bueno, hermana, pasaron los años, cuando yo cumplí 20 años, descargué una aplicación para conocer personas de allá. Esto era como, dijimos, bueno, hay que hacer amigos allá, amigas allá, para que en el momento que nosotros llegáramos fuera más sencilla nuestra estadía, que nos ayudaran, que nos apoyaran en encontrar algún lugar, no sé. Total, sí, nos hicimos a 2 amigas de allá, ellas nos dijeron, no, cuando se vengan para acá, pues nosotras les vamos a ayudar. Para este momento, hermana, yo sí dominaba el inglés, mi amiga Karen también, pero esas chicas sí hablaban un poco inglés, pero yo quería estudiar el coreano, sí lo estaba estudiando como que en línea, pero la verdad es que aún no lo dominaba, entendía algunas cosas.
Hermana, pues se llega el momento de por fin, después de tantos años, tantos ahorros, tanto trabajo, comprar nuestros boletos de avión para irnos a Corea. Estábamos mi amiga y yo, o sea, emocionadísimas para este momento. Esto fue a mediados del 2018, perdón. Mi mamá, ¿se acuerdan de la cantidad de dinero que me regalaron mis tíos que guardé en el banco? Bueno, pues mi mamá me dio ese dinero, yo ya ni me acordaba de ese dinero. Les digo, más adelante le iba a agradecer que me hubiera guardado todo ese dinero. Y yo estaba, hermana, feliz porque por fin mi sueño se me iba a cumplir. Mi amiga Karen y yo por fin íbamos a cumplir nuestro objetivo de ir a conocer ese país que tanto anhelábamos conocer. Hermana, pues llegó el momento, llegamos allá a ese país, estábamos emocionadísimas, Karen y yo, llegamos con las chavas que conocimos en la aplicación, ellas nos presentaron a más personas para pues estar más cómodas, nos ayudaron a conseguir un departamento de turistas para quedarnos ahí, porque íbamos a estar un mes. Entonces, bueno, hermana, hasta ese momento todo estaba hermoso, precioso, era una experiencia increíble. Yo todo lo que volteaba a ver me encantaba, estaba enamorada de ese lugar. Hasta este momento todo marchaba bien. Bueno, hermana, pues a las 2 semanas de estar allá llegamos a un cibercafé y allá está la costumbre de que llegas, agarras una mesa y para apartarla dejas tu bolsa o tu celular y ya puedes ir a ordenar. No pasa nada si dejas ahí tus pertenencias. Pues así fue, está muy bonito el lugar. Llegamos, Karen y yo dejamos nuestros celulares en una mesa que vimos ahí desocupada y pues bueno, ya nos fuimos a ordenar. Total, hermana, te digo que estábamos ordenando y en eso un chavo dice en inglés: ¿de quién es este celular? Y yo volteo y era mi celular y yo, pues es mi teléfono. Entonces yo me acerco y le digo, es mío. Y me dice, lo que pasa es que esta mesa es mi mesa y dejaste aquí tu teléfono, pero ya está ocupada, solamente me paré al baño. Y yo, discúlpame, hermana, yo me moría de la pena porque pues yo la mesa la vi desocupada y pues dejamos ahí los celulares. Entonces ya en eso le digo, oye, discúlpame. No te preocupes, hermana. Ya en eso me voy otra vez con mi amiga Karen y me dice mi amiga, oye, no inventes, ¿ya viste qué guapo? Hermana, yo no me di cuenta de si estaba guapo o no porque yo me estaba muriendo de pena porque pues había agarrado su mesa, ¿sabes? Total, yo no me fijé, mi amiga me dijo que sí, que estaba muy guapo. Total, que ya estábamos en otra mesa en la parte de abajo y me dice mi amiga, mi celular también está ahí. Se nos había olvidado que también ella había dejado su celular. Le dije, yo voy por él, no te preocupes. Total, voy a la mesa de este chavo. Hermana, ahora sí lo vi, estaba guapísimo, piel de porcelana. Ya ven que ya la piel está hermosa, de porcelana, parecía un príncipe intelectual hermoso. Y yo, fíjate que también aquí dejé el celular de mi amiga y me dice, sí, aquí está. Total, me dice, oye, ¿de dónde eres? Me empieza a sacar plática y yo, no, pues soy de tal lado, vengo de vacaciones. Empezamos a platicar y todo. Y en eso yo ya me tenía que ir porque mi amiga estaba sola. Le digo, oye, ¿sabes qué? Ya me tengo que ir. Hermana, en eso saca una servilleta, un papel y anota su número de teléfono y me dice, aquí te dejo mi número por cualquier cosa. Y yo, hermana, estaba soñadísima. Dije, este tiene que ser mi esposo ya ahorita mismo. Llegando con mi amiga Karen, que le cuento, oye, ¿qué crees? Me pasó su teléfono, platicamos y mi amiga me regañó. Me dice, ¿cómo aceptas el número de un desconocido? Y yo de principio dije, güey, ¿estás celosa? Porque tú lo viste primero y pues me dio su número a mí, o sea, está celosa esta morra, ¿no? Y yo dije, bueno, pues como amigos, hombre, ni que me fuera a casar, o sea. Y ya, total, nos fuimos. Llegando al departamento dije, bueno, ¿y si le mando un mensaje? ¿Y si le mando un mensaje a este guapo? Hermana, que se lo mando como amigos, de que hola, ¿cómo estás? Pues de aquí para el real empezamos a platicar toda la noche y todo el día del día siguiente. Bueno, hermana, pues él tenía 32 años de edad, 11 años más grande que yo. Entre charla y charla empezamos a platicar que él vivía solo, que era graduado de la carrera de ingeniería, que pues que bueno, ya empezamos a platicar varias cosas y en eso que me invita a salir, hermana. Y yo, claro que sí, le conté a mi amiga y me regañó, no, ¿cómo vas a salir con un desconocido? O sea, yo sentía que mi amiga estaba celosa, hermana, pero yo también no me di cuenta en ese momento que mi amiga me estaba cuidando. Total, que cuando me invita a salir este chavo, yo le digo que obviamente que sí y me dice Karen, ok,
vamos, yo te voy a acompañar, voy a estar por ahí cerca por cualquier cosa, güey. O sea, no conocemos aquí a muchas personas, solamente a los chavos estos que nos ayudaron con el departamento, las de la aplicación. Y si te pasa algo aquí, pues yo no voy a saber qué hacer. Entonces yo voy a estar rondando por ahí. Yo dije, bueno, Susi, tiene razón. Y total, hermana, que salí con este chavo. Ay, no, hermana, una cita increíble. Él era súper caballeroso, hicimos un picnic súper lindo. Hermana, yo dije, mi sueño se está cumpliendo al fin. Fue muy caballeroso, muy lindo, te digo, hasta me pidió permiso para volverme a invitar a salir. Obviamente todo lo que restó del viaje me la pasé saliendo con él. Karen obviamente se molestó conmigo y con justa razón, hermana. Era un sueño que teníamos Karen y yo de viajar a ese lugar y yo la dejé ahí botada para irme con este hombre. Pues claro que ahora entiendo que se enojó con justa razón, hermana, pero es que yo estaba viviendo mi sueño por fin. Yo obviamente cometí el error de decirle que era una envidiosa porque seguramente a ella le gustaba a él y como salió conmigo, o sea, yo estaba en mi mundo, en mi nube, en mi burbuja de amor con este hombre, ¿no? Todo, o sea, llegó la hora de irnos y todo el viaje, hermana, no nos hablábamos. Karen me decía, no puedo creer que hayas desperdiciado nuestro sueño que teníamos juntas, que me hayas dejado ahí por ese hombre que apenas acabas de conocer. Hermana, yo así que no, eres una envidiosa. Yo te digo, en mi burbuja de amor, enamorada de este hombre, flechada, o sea, yo no le hacía caso. Dije, ay, bueno, ni modo, no me importa, no me hables. Y así fue todo el viaje, mira, calladitas ni nos hablábamos. Hermana, pues acordamos, este coreano y yo, que íbamos a tener una relación a distancia. Dijimos, ok, vamos a estar en comunicación. Acordamos que yo iba a visitarlo pronto y que él iba a venir a mi país. Cuando llegué a mi casa le conté a mi familia, yo muy emocionada de lo que estaba sucediendo. Para esto yo no, o sea, él y yo no tuvimos nada que ver más que un beso. La verdad es que fue muy respetuoso, nunca pasó nada. Entonces yo le conté a mi familia pues que ya estaba saliendo con alguien de allá, que estaba cumpliendo mi sueño. Él y yo hacíamos videollamada. Y pues sí, mi mamá y mi hermana me decían que sí era muy guapo, pero hermana, ojo de loca nunca se equivoca, porque mi familia me decía, no sé, hay algo de él que no me gusta y yo... No digas eso, cállate, no digas eso, él es muy lindo, yo me quiero casar. O sea, te digo, yo seguía, mira, encasillada en mi burbuja de amor. Hermana, llega un momento donde este coreano me manda dinero pues para poder ir yo con él. Y obviamente mi familia pegó el grito en el cielo y me dijo, a ver, espérate, no tienes mucho tiempo de conocerlo, ¿cómo te vas a ir tú sola? O sea, obviamente no, ¿qué te pasa? Yo, no, ¿cómo que no? Si yo me quiero ir, hermana. Yo estaba súper, o sea, ciega de amor por este hombre que apenas se acababa de conocer. Yo no me daba cuenta que mi familia me estaba cuidando de algo, de que no sé, pero me estaban cuidando. Y yo, no, sí me quiero ir y que me vuelvo a ir. Pues bueno, me vuelvo a ir a Corea con este chavo y, hermana, me quedé en su departamento. Yo todos los días hacía videollamada con mi familia para que estuvieran tranquilos. Mi mamá oraba para que no me pasara nada, para que regresara. Yo estaba de que no, yo estoy viviendo mi sueño. Pues yo todos los días me la pasaba paseando, conociendo. Yo me la estaba pasando bomba. Me la estaba pasando increíble con este hombre y yo no me quería regresar. Se supone que yo iba solamente por un mes, ¿ok? Bueno. Oh, sorpresa, que este chavo me pide matrimonio, hermana. Todo en menos de un mes me pide matrimonio y yo como de que claro que me quiero casar contigo. Le conté a mi familia, ellos me rogaban y me decían, no, por favor, no te cases, espérate, tráelo primero para conocerlo. O sea, ¿cómo te vas a casar así? O sea, te vas de viaje a seguirlo conociendo y de repente ya te vas a casar. Y yo, no, yo sí me quiero casar. O sea, hermana, yo estaba enamoradísima y mi familia me decía, por favor, espérate, ven a la casa, tráelo, lo conocemos y ya ahora sí vemos qué hacemos, ¿no? O sea, mi familia me estaba dando un aviso de que me tranquilizara, hermana, pero yo emocionada y con la adrenalina todo lo que da. Y aparte de que era un sueño que tenía desde chiquita, casarme con un coreano, pues yo dije, hermana, es el momento de realizar mi sueño completo. Hermana, este cucaracho coreano me dijo, no, a ver. Yo voy a pisar tu país ya casados. O sea, yo me quiero casar aquí y luego ya nos vamos para allá, pero ya casados. Entonces, hermana, yo acepté. Nos casamos porque él me dijo, luego hacemos una fiesta allá en México, pero primero nos casamos aquí. Ay, hermana, pues yo estaba de que sí, nos casamos. Pues total que nos casamos y para esto vamos a visitar a sus papás. Ay, hermana,
la visita más incómoda del mundo. Los papás de él no hablaban español ni inglés. Entonces yo desde que llegué a la casa de los papás yo me sentí juzgada porque me veían horrible. Hermana, yo estaba ahí con la señora, ya sabes, pues haciéndole la barba, ¿no? De que, ay, la señora, ¿qué le ayudo? Yo me acercaba así como para ayudarle y la señora me empujaba para que no tocara la comida. Y yo así como de, ¿qué trae, oiga? ¿La ando conociendo apenas? No, la señora enojadísima me veía horrible. Y yo le dije al cucaracho, a ver, güey, ¿qué está pasando, no? Porque pues apenas los estoy conociendo. Y me dice, mira, te voy a decir qué pasa. Lo que pasa es que es una tradición aquí que el hijo mayor se case con una chica de la misma nacionalidad que yo, ¿no? Y tiene que ser aprobada por mis padres. Entonces le dije, a ver, entonces piénsalo si quieres seguir conmigo porque yo no puedo tolerar esto, ¿verdad? Me dijo, no, ya suficiente con todo lo que yo les he hecho caso a mis papás. Yo me quiero casar contigo, yo quiero estar contigo y no quiero separarme de ti porque te amo. Y dije, bueno. Entonces si vas a desobedecer a tus papás, pues nomás ahí te encargo que les digas que no me traten feo, ¿verdad? Ay, hermana, pues sí nos casamos, te digo, nuestra boda fue algo sencilla, algo chiquito. Yo... pues no sé cómo explicarte, estaba feliz, pero en la noche de bodas, la luna de miel, por así decirlo, la peor experiencia de mi vida. Total que regresamos a mi país, en mi casa me hicieron una fiesta, ¿no? Pues para celebrar la boda. Hermana, él súper sangrón, calladísimo, no hablaba con nadie, parecía que le molestaba a la gente. Si alguien le preguntaba algo se molestaba. Hermana, aquí las cosas se empiezan a poner turbias y muy feas. Hermana, pues agárrate. Mi hermana menor también, ella quería conocer Corea, entonces yo le dije, ok, esta vez que me vaya para allá, vente conmigo por lo menos una semana, 15 días para que conozcas, ¿no? Yo dije, pues, ¿qué puede pasar? Pues el cucaracho. ¿Por qué la invitas sin mi autorización? Va a invadir nuestra privacidad. ¿Qué te pasa? Hermana, aquí comencé a vivir el infierno de mi vida. Cuando regresamos, el cucaracho me quitó el celular, la laptop y me dejaba encerrada todos los días. Hermana, yo todo el día me la tenía que pasar recogiendo, limpiando, haciendo la comida. Él se iba a trabajar y yo estaba encerrada, no podía salir ni a la tienda, no podía salir a comprar nada. La mamá iba todos los días a supervisar que estuviera todo limpio, a supervisar la comida, o sea, la mamá era ahí, estaba atrás de mí siempre viendo lo que yo estaba haciendo, hermana. Yo me empecé a enfermar por el encierro porque no me daba el sol, porque no salía, estaba frustrada, estaba deprimida, pero pues obviamente yo le mentí a mi familia. Le decía que yo estaba súper bien y yo le decía, oye, yo me quiero regresar a mi país, me quiero regresar a mi casa, le decía al cucaracho. Y el cucaracho me quería desvivir, me dijo, vete y yo te desvivo. Hermana, yo estaba viviendo un infierno en vida. Hermana, pues se llega el bicho, pues obviamente yo no podía viajar con mi familia, me tuve que aislar con este cucaracho. Hermana, yo la estaba pasando muy mal, estaba en una depresión horrible. O sea, imagínate estar encerrada todos los días y ahora con el aislamiento me tenía que encerrar con él. Yo parecía un zombie, no comía, no me bañaba, no dormía, estaba todo el tiempo como rara, hermana. Yo dije, ¿qué hice? ¿Cómo mi sueño desde chiquita se convirtió en esto? Ay, no, hermana, te digo, yo tenía que fingir con mi familia, decirles que todo estaba bien, pero en realidad yo me estaba hundiendo en una depresión terrible. Para esto, en el tiempo que estuvimos aislados, él me pedía perdón y me decía que iba a cambiar, que ya no iba a ser así, porque ya habían agresiones físicas, emocionales, de todo. Y él me decía, hay que tener un hijo. Y yo, ¿qué? Claro que no. Le dije, yo no quiero traer un hijo a sufrir como yo estoy sufriendo. Y él aferrado que quería un hijo. Hermana, él se aferró, se puso muy insistente con lo del tema del bebé. Y no, hermana, otra vez volvió a ser la misma persona. Jalones, empujones, me tiraba la comida. Yo estaba mal. Para esto, a mediados del 2021 más o menos, me hice amiga a una pareja de vecinos y ellos me ayudaron a formar una estrategia para poder comunicarme con mi mamá, porque te digo que yo estaba incomunicada, porque cuando yo hacía videollamada con mi mamá, con mi familia, era enfrente de él y me quitaba el celular después. O sea, yo no podía tener mi celular. Entonces los vecinos, la pareja de vecinos, me ayudaron para poder comunicarme con mi mamá y que me mandaran para el pasaje para yo poder regresarme. Hermana, pues poco a poco yo empecé a empacar mis cosas y con ayuda de los vecinos de esta pareja, que de verdad les agradezco de todo corazón,
me pude escapar mientras él estaba trabajando. Hermana, llegué a mi casa, a mi país con mi familia y yo les conté todo. Yo estaba en shock, mi familia me apoyó bastante, me apoyaron muchísimo. El cucaracho me buscaba y me rogaba y me buscaba. Es más, hermana, fue a mi casa. Mis papás me tuvieron que esconder porque tenían miedo que él me hiciera algo. Hermana, yo lo último que supe del cucaracho fue que me mandó por correo la carta de divorcio, el acta de divorcio. Yo me enfermé, yo estuve muy mal, tuve que ir a terapia, me puse... Hermana, pues imagínate, tu sueño dorado se convirtió en la peor pesadilla de la vida. Terminé mi carrera porque era algo que mi mamá me había dicho, por favor no te vayas y termina tu carrera. La logré terminar y mi amistad con Karen se perdió hasta la fecha. Yo les cuento esta historia porque, al igual que yo, sé que hay muchas niñas que su sueño es estar con un asiático, pero no todo lo que brilla es oro. Yo no sé qué hubiera pasado sin la ayuda de estos vecinos. Yo no sé si seguiría viva. De verdad, gracias a estos vecinos que logré escapar y gracias a mi familia que nunca me dio la espalda.